porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés, qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a platicar de temas inolvidables. Y sobre todo queremos tener ese contacto directo contigo a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Y por supuesto que tenemos un WhatsApp que es el Miedofón 5518 01 93 25 5518 01 93 25. Anótale bien para que nos mandes un mensaje de texto, un mensaje de voz, compartas videos, fotografías, en fin, ponte en contacto con nosotros. Nos encanta que nos envíes esos mensajes de audio porque de esta manera pues también conocemos tu voz, además de tu opinión, y esta es una excelente forma de estar en comunicación contigo. Ahora, Nacho, actualmente la comunicación, sobre todo por la tecnología, pues es a dos vías. Nosotros les decimos inmediatamente, recibimos esos comentarios que hacen que se esté retroalimentando el programa. Hoy les habíamos avisando, sobre todo en el día que hicimos una transmisión a través del Face y les publicamos que íbamos a tener un programa especial, que íbamos a recordar a Juan Ramón Sáenz, que está cumpliendo 6 años de su partida, 6 años de que trascendió a otro plano de existencia, que dejó un legado en su carrera como comunicador en temas, en cuestión de cuestiones sobrenaturales, del radio terror, como así se le nombra. Y como decía él, Nacho, la gente muere cuando el olvido las entierra. Y así nosotros es. Hoy lo estamos recordando a 6 años, que entre los comentarios que ustedes enviaron decían que parecía que fue ayer, y ya 6 años. Ya 6 años se van rapidísimo. A mí, Gina, me sigue llamando mucho la atención que después de haber hecho ya pues por lo menos 5 programas especiales referentes a esta partida de Juan Ramón, hemos platicado de todo, hemos platicado de la supuesta maldición, y hay algunos medios amarillistas, por supuesto, que siguen con lo mismo, siguen dándole cuerda a ese asunto de que murió por una supuesta maldición y esas cosas que son mentira. Fíjate, sí, este es el lugar ideal para tocar pues sobre la verdad de Juan Ramón, porque es mucho más interesante escuchar que fue por un pacto, que le hicieron una maldición, que de acuerdo a lo que él estuvo visitando, pues por eso hizo que falleciera tan joven. Y entonces esta parte del morbo es mucho más interesante que decir la verdad. Para ¿Sí? algunos, ¿no? Obviamente. Sí, para algunos que incluso el mismo día que falleció empezaron a manejar esa versión. Sin embargo, nosotros que trabajamos mucho tiempo con él y que además fuera del área laboral también convivimos,
estamos seguros que esa no fue la versión oficial, que eso no es lo que sucedió. No es la realidad. No es la realidad. Él 4 años antes de que falleciera, le fueron diagnosticados pólipos en el intestino. Salió bien, estuvo al principio de estos tratamientos, estuvo con pues algunas cuestiones médicas, pero 4 años antes de que él falleciera tuvo este problema médico que pues no se convirtió tal cual en un tumor cancerígeno. Sin embargo, sí le estuvo dando algunos problemas, estuvo médicamente pues muy cuidado, pero algo se desató hasta que el 29 de mayo del 2011, a las 4 de la tarde, víctima de un paro respiratorio causado por una bacteria gastrointestinal, le causó el fallecimiento, pero estuvo 10 días en terapia intensiva antes de fallecer. Entonces, el procedimiento que llevó, el proceso que tuvo, pues tiene una consecuencia lógica después de haber vivido todo este panorama médico. De hecho, te voy a decir una cosa, él estuvo cerca de 5 días en terapia intensiva y bueno, fueron 10 días, ¿no? Ya oficialmente eso es lo que se mencionó. Sin embargo, ahorita me llamó mucho la atención una nota que la voy a leer, un pedacito nada más. Dice, el 29 de mayo del 2011, Juan Ramón Sáenz falleció a los 48 años de edad. Tuvo un paro cardiorrespiratorio causado por una misteriosa bacteria gastrointestinal. ¿Misteriosa bacteria? Bueno, sin embargo existe la creencia de que su muerte se debió a una maldición que le cayó durante la última investigación en el programa, y ahí dice el nombre del programa, que pasaba en Canal 13, no sé si todavía pase, pero era un programa que pues hizo boom, y sí, tuvo su última participación ahí, pero no fue ni por la investigación, ni por una misteriosa bacteria. Me llama la atención que después de tantos años, bueno, ya 6, sigan diciendo eso. Lo que pasa, ¿saben qué? Es que estos periodistas o reporteros que hacen este tipo de notas, pues no van a las fuentes. No estoy seguro de que este señor, quien haya escrito esta nota, pues haya estado enterado. Más o menos comentó lo que le platicaron y eso fue lo que pues arrojó en su reportaje, Gina. También ponen ahí que La Mano Peluda fue lanzada el 13 de agosto de 1995 de la mano de Víctor Manuel Barrios Mata, que más tarde sería sustituido por Juan Ramón Sáenz. Desde el primer momento se convirtió en un éxito debido a los relatos de terror que se contaban en la emisión. Y por supuesto que tampoco fue así. Víctor Manuel Barrios Mata tenía un programa nocturno de madrugada, a eso de las 3 de la mañana, y es un locutor muy conocido, muy famoso, que tuvimos el honor de trabajar también con él, pero él no empezó La Mano Peluda. Él tenía una sección llamada La Mano Pachona, como tal, como una sección, y el programa La Mano Peluda fue iniciada, pues ya lo saben ustedes, fíjate, esta por publicación salió el día de ayer, recordando precisamente a Juan Ramón Sáenz y los datos, y es un periódico a nivel nacional reconocido. Sin embargo, pues esta persona que escribe no se tomó, como tú dices, el tiempo de investigar, ni de recurrir a las fuentes que podrían haberlo hecho. En cuestión de audio puedes encontrar también aquí en el programa, durante los años pasados también lo hemos comentado, entonces sí se dejan llevar en este sentido. Cuando falleció Juan Ramón, nosotros tuvimos a Josué, entrevistamos a Josué precisamente porque empezaron a manejar esto de que él le había lanzado una maldición y que entonces por eso había fallecido. El mismo Josué nos dijo que a él no lo ligaran, que no tenía nada que ver. Sin embargo, al correr de los años, bueno, pues también es más atractivo que lo hayan involucrado en esto, y más que pues él ya se dedica a otras cosas que nada que ver, que al principio cuando pasó ese relato, que pues estaba angustiado y que se comunicó aquí, más si nosotros nos comunicamos al Monte California y así hicimos ese contacto. Entonces, ¿cómo se van tergiversando las cosas? Sin embargo, lo más importante y lo más destacable es que pues siempre hay que decir la verdad, no porque
sea más atractivo o nos pueda traer más adeptos, decir o inventar situaciones, pues yo creo que eso no es lo correcto. A nosotros, todos los años que tenemos en La Mano Peluda, los casos que ustedes han escuchado, los relatos que han escuchado, nosotros siempre hemos estado detrás de todo lo que ha sucedido. Hemos tenido contacto también con Barrios Mata, que él no estuvo como tal en La Mano Peluda, no, estuvo en La Mano Pachona, que de ahí se destacó y pasó pues ya a la posteridad el caso de Clarita. Claro. Que también entrevistamos en esta emisión, en La Mano Peluda Investigación, y hace alrededor de 4 años, a Víctor Manuel Barrios Mata, don precisamente Víctor, aquí, porque también nosotros en algún tiempo trabajamos con él. Tuvimos esa fortuna, sí, de trabajar con él. Exactamente. Entonces, después, cuando Juan Ramón tuvo algún percance, él regresó como 4 días, pero nada más fue algo fugaz. Vamos a una pausa y vamos a regresar. Gracias por todos sus comentarios. El Miedofón 5518-019325. A veces pretendo ser normal, pero me aburro. Entonces vuelvo a ser yo, que es más divertido. Sabiduría en las redes. A muchas clases de duendes les gustan los caramelos. Entonces es recomendable que en una vasija se pongan caramelos y fuera de la vasija, en el suelo o en una mesita, se ponga talco o se ponga harina. ¿Para qué? Por si existen los duendes o están los duendes ahí, se nota si van a tomar esos caramelos. Obviamente no hay que dejarlos cerca del gato o del perro, porque, bueno, o de algún niño, porque los niños también se los van a comer. Pero en muchas ocasiones nos hemos llevado la sorpresa de que se notan unos piececitos que se acercan a las vasijas. Inclusive hay envolturas de dulces, ¿eh? Sí. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ese es uno de los comentarios acerca de los duendes que hizo Juan Ramón. Estamos recibiendo muchos comentarios. Dice su amigo el Snoopy: buenas noches, Jenny Nacho. Ustedes no lo han comentado, pero era muy bueno escuchar a Juan Ramón poniendo canciones de salsa y luego escuchar los relatos de terror. Así es, durante mucho tiempo él tenía un programa de salsa que se transmitía de 3 a 4 de la tarde. Exactamente, que decía... ¡Mami! Exacto. Se transmitía de 3 a 4 de la tarde y después de 9 a 10 de la noche, y después empezaba con La Mano Peluda. Cuando el boom de La Mano Peluda, él decidió pues dejar esto de la salsa para concentrarse pues ya en específico en La Mano Peluda. Él al principio también llegó a ser escéptico de las situaciones que pasaban, motivo que hizo que él empezara a leer mucho sobre estos temas, a empezar a querer ir a casas, a tener ese acercamiento con lo sobrenatural para pues checar qué tan cierto o no era que esto sucediera. De ahí se desprendieron las visitas que se hicieron famosas a la casona de Fidel. Nacho, ¿te acuerdas? Qué impresión y qué transmisión tuvimos ese día. Eso sería allá como en el 2002 que empezó a hacer esas transmisiones. Lo de el caso de Josué fue en el 2001. Entonces empezó él a buscar y querer saber si era o no verdad que existía algo más allá de lo que nosotros pudiéramos ver. Ahí se empezó a desprender todo esto y por eso decidió ya dejarlo de la salsa y concentrarse totalmente en lo que era este programa de La Mano Peluda para seguir conociendo. Entonces sí, recordamos también esta etapa de él. Alberto Gómez: no hay que hacer caso a los amarillistas. Yo creo que Juan Ramón, así como todos, tenemos nuestro tiempo. Exactamente, este dicho que se dice que ni un minuto antes ni un minuto después te vas del tiempo en el que tú debes estar aquí presente en esta tierra. Ese era su tiempo, murió muy joven, sin embargo, pues ese era el momento exacto en el que él debería de haber partido. Julio César Gutiérrez desde Nesa: la verdad me da tristeza recordar a Juan Ramón, nunca lo conocí ni nada, pero lo escuchaba al diario y le tenía mucha estima. Sentí horrible cuando me enteré y no lo podía creer. Saludos, chicos. Pues sí, fue algo durísimo para todos, aunque ya no estaba laborando aquí en Grupo Fórmula. Un año antes. Pues la relación estuvo durante muchos años, ¿no? Él inició un proyecto nuevo y pues dejó lo que tenía aquí.
y él se arriesgó, vamos, así era él, ¿no? Muy aventado, pues así simplemente. Vamos a recordarlo, Gina, si te parece, vamos a escuchar un caso, no de los ya muy conocidos, muy choteados, vamos a escuchar uno que pues también era del tipo de relatos que se recibían aquí. Adelante. Lorena, ¿cómo le va? Bien. Bienvenida, Lorena. Gracias. A sus órdenes. No, pues lo que pasa es que yo antes jugaba a la Ouija. ¿Sí? Y resulta que yo andaba con un chavo. Ajá. Y sospechaba que ese chavo andaba con una chava. Ajá. Perdón, Lorena, ¿con qué intención jugaba usted a la Ouija? ¿Por pura curiosidad, por juego o por alguna intención especial? No, pues porque yo quería saber, que me dijera si era cierto que andaba con una chava. Ajá. Y le pregunté, la compré y le pregunté. Sí. Que si... Primero le dije que si quería jugar conmigo. Uh-huh. Y me dijo que sí, después le dije que si ese chavo andaba con alguien, y me dijo que sí. Y yo le pregunté que si la muchacha tenía teléfono, y me dijo la Ouija que sí. Y le dije que si me podía dar el teléfono. Sí. Y me empezó a dar unos números y los apunté en un papel. Y le pregunté que cómo se llamaba y me dijo que Nayeli Ortiz. Entonces yo dejé la Ouija en el momento que me dio el teléfono y fui a hablar por teléfono. Sí. Y al momento de marcar me contestó un señor y le dije buenas tardes, y me dice el señor buenas tardes. Le digo, disculpe, ¿se encuentra Nayeli Ortiz? Y me dice, sí, dice, ¿quién la busca? Y dice, le digo, una amiga. Y dice, ¿una amiga? Y el señor se quedó callado y dice, ¿a quién busca? Y le digo, a Nayeli Ortiz. Y dice, sí, vive aquí una Nayeli Ortiz. Dice, pero lo que pasa es que es una niña de 2 años, dice, y es imposible que ella tenga amigas. Entonces, pues yo me quedé así, ¿no? Pues, ahora sí quedé a 6. Y después le digo, disculpe, y le colgué. Y después regresé y le pregunté a la Ouija que por qué me había dado ese número, y que era una niña de 2 años, o sea que no era una muchacha. Y me dice, la Ouija me dijo, dice, no, dice, lo que pasa es que esa niña se va a morir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo que ella se la iba a llevar. Y entonces yo le dije que no, y dejé de jugar porque pues me dio miedo. Y al otro día, guardé el teléfono, y al otro día fui y llamé, y me contestó el mismo señor, y le digo, disculpe, ¿se encuentra Nayeli Ortiz? Y el señor me dijo una grosería, y después me dice, no, dice, ¿cómo se ponen a jugar con eso? Dice, si mi hija acaba de fallecer. Vaya. Dice, no tienen ustedes, ahora sí que, consideración. Respeto. Y me colgó. Oiga, ¿y de cuánto tiempo pasó para que usted volviera a hacer contacto con ella ahora por teléfono? ¿Con quién? ¿Con la Ouija? No, con los papás de la niña. Lo que pasa es que yo traía al otro día enseguida le llamé. Ajá. Para volver a preguntar por esa niña. Sí. Y me dijeron que ya había fallecido. Y pues me colgó el señor y pues yo me quedé así. Y yo traía el teléfono en mi cartera. Ajá. Y pasó tiempo, no exactamente, no sé cuánto tiempo, pero después empecé a buscar el teléfono para volver a llamar, para ver, porque yo no puedo creer que eso me haya pasado a mí. Sí. Yo lo hago como si fuera un sueño, no sé, no lo puedo creer, me pasó y no lo creo. Pero ya no encontré el teléfono y yo lo traía en mi cartera, que como por arte de magia se desapareció el teléfono. Vaya. ¿Esto cuándo fue? Hace como 5 años, tenía yo como 16 años más o menos. Qué terrible, usted le pregunta a la Ouija, ¿mi novio anda con alguien? Sí, anda con fulana de tal. Ajá, con Nayeli Ortiz y le dijo, ¿dónde de ubicarla? Ajá. Entonces va a buscarla, pero se trata de una niña de 2 años. De 2 años, exactamente. Después la Ouija le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a esa niña. Ajá. Usted llama posteriormente por teléfono y le informan que esa niña había fallecido. Sí. ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por su mente? No, pues muchas cosas, me dio mucho miedo y sentí que mi sangre se me fue hasta abajo, me dio miedo. Claro. Pero, la costumbre no se me quitó y después seguí jugando con el tiempo, porque la guardé debajo de mi cama. Ajá. Y luego andaba yo, digamos, haciendo mi quehacer. Sí. Y barríamos y salía la Ouija, era lo primero que salía, como si la Ouija quisiera que yo la agarrara. Uh-huh. Y ya después la dejé y mi papá me la rompió. Uh-huh. Y pues se perdió esa Ouija y hasta hace poco compramos otra, pero como que esa no, como que no me gustó esa Ouija porque
siento que no nos dice la verdad. Ajá. O sea, no sé. Muy bien. ¿Y ahora para qué juega a la ouija? Bueno, la otra vez lo hizo para saber si su novio lo engañaba. ¿Ahora? Pues Ahora, por ¿para qué curiosidad también, porque quiero seguir sabiendo cosas y pues es que hay algunas cosas que sí me ha dicho que, o sea, verdad. ¿Cómo qué cosa le gustaría saber? Como por decirlo, le pregunté una vez que si mi papá andaba con alguien y me dijo que también que sí. Y me dijo que se llamaba una señora que se llamaba Clara. Y llegando a mi papá, pues yo lo empecé a bromear y le digo, órale, le digo, con que tienes tu novia Clarita. Y mi papá se quedó así, se me quedó viendo, dice, ya no andes jugando eso, dice, porque eso es malo. Y le digo, entonces sí es cierto. Dice, no, dice, ya cállate. Y de ahí fue donde mi papá me rompió la tabla. Ah, ok. Vaya, bueno, pues tenga mucho cuidado, ¿eh? Y mi papá, o sea, sinceramente sí andaba con ella, porque ya después le caímos. ¿Y usted sabe con quién se comunicaba? ¿Yo? Ajá. Pues no, nada más le decía que con quién jugaba y me acuerdo que me decía que se llamaba Gulgi. Ajá. Y le digo, ¿te llamas Gulgi? Dice, sí. Y de hecho un día hasta en el círculo, como trae un círculo donde indica las letras, veía yo para adentro como si tuviera un túnel. O sea, nada más un circulito así, se veía profundo para adentro. Pero, o sea, al principio como que no me daba miedo, pero eso de la niña sí, o sea, sí me aterrorizó. Vaya, pues le agradezco mucho que nos haya platicado eso, pero tenga mucho cuidado, Lorena. Bueno. Cuídese mucho y que Dios la bendiga. Sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted. Pues es uno de los casos, Gina. Vamos a seguir, Nacho, recordando y comentando acerca de Juan Ramón Sáenz en su 6º aniversario luctuoso, pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en el 6º aniversario luctuoso de Juan Ramón Sáenz. Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes. Sabiduría en las redes. Hoy día domingo 29 de mayo del 2011 fallece el comunicador Juan Ramón Sáenz a los 47 años de edad. La causa de su muerte es un paro respiratorio causado por una bacteria gastrointestinal. Según relata su esposa Rosario, las cosas se complicaron y tuvieron que practicarle hemodiálisis debido a que le afectó una bacteria que los médicos jamás pudieron controlar. Ayer, sábado, lo operaron de emergencia, pero ya no pudo recuperarse, su organismo estaba muy deteriorado y murió a las 16 horas de este domingo. Su amigo Carlos Suárez agrega: de inmediato le administraron antibióticos, pero ya estaba muy grave, no hubo más que hacer. Todos estamos muy consternados ante la noticia porque jamás pensábamos en este desenlace, era mi amigo. Desde este blog todas las condolencias a la familia y amigos, pero además a todos los radioescuchas que lo admiraban no solo por ser gran conductor, sino por ser una gran persona. Sáenz mantuvo 14 años al aire el programa La Mano Peluda en Radio Fórmula, antes de su nuevo proyecto en Exa Radio. Durante su niñez, su abuelo lo influenció al contarle historias de terror, lo que le provocó en Sáenz interés por lo paranormal, lo cual lo llevó no solo a crear su popular programa, sino también a tomar varios cursos, uno de ellos sobre exorcismo, en el Vaticano. ¿Quién no recuerda alguna de las historias de La Mano Peluda? El programa de terror más visto en la radio nacional, más bien en todos los medios a nivel nacional. Alguna de esas historias es tan pesada o de tanto miedo que es mejor no recordarla, solo recuerdo que era sobre una llamada telefónica y un pacto. ¿Quién no recuerda la frase "aquí se respira el miedo"? Juan Ramón Sáenz era licenciado en abogacía y alguna vez fue abogado en un ministerio público. ¿Cómo cambia la vida cuando eliges tu verdadera vocación? Claro, bueno, pues uno de los datos de el fallecimiento de Juan Ramón. Eso estaba ocurriendo justamente al día siguiente de su muerte. Todos los medios estaban pues platicando esta noticia, estaban comentando, en donde laboraba en TV Azteca también lo mencionaron. Bueno, pues la verdad es de que
sí causó mucho revuelo, sobre todo porque tenía muchas personas que eran sus seguidores y yo me imagino que lo siguen siendo, ¿no? Exactamente, nos están llegando muchas preguntas y también saludos, por ejemplo, saludo para mi tía Cari, mi gemela Diana, que los escuchamos todas las noches. Le pueden mandar saludos a mi novia Lorena de parte de Huitrón, por favor, buen programa. Y también preguntas que les dijimos que hoy les íbamos a responder. Una de ellas nos dicen que si nos han sucedido cosas extrañas. Bueno, esto se refieren a la etapa con Juan Ramón. Uh-huh. Y fíjate que aquí, Nacho, ahora sí que fue en la etapa de Juan Ramón, pero también después de que él falleció, y a pesar de que él ya no trabajaba aquí, nos han sucedido en específico en 2 ocasiones que pues tuvimos ese como acercamiento o sentimos esa presencia aquí en Radio Fórmula. Pues él trabajó muchos años y exactamente ya lo hemos platicado, pero pues vale la pena recordarlo hoy, que también estaba ya en una cabina que transmitíamos y que ahora que el locutor que en ese entonces pues estaba con nosotros, el operador que estaba con nosotros ahora ya falleció, también tiene como un par de años que falleció. Un año, el señor Jorge Castillo. Resulta que se cumplían 3 años del fallecimiento de Juan Ramón y pues estaba el señor Jorge, Nacho, yo, estábamos recordándolo y Nacho se le ocurre decir, Juan Ramón, si estás presente, manifiéstate o algo así. Pero era su aniversario, sí, también, ¿no? Porque estábamos hablando de él precisamente y entonces se me ocurrió decir así, ¿no? Porque ya era mucha la plática, la charla que estábamos teniendo y dijimos, bueno, Juan, si estás aquí, manifiéstate, y entonces pasó. Exactamente, las cabinas aquí de radio, tienes una área que es la del locutor y la otra que está separada que es la del operador. Nosotros estábamos del lado del operador y cuando Nacho dice eso, se apagó la luz, él estaba pidiendo una respuesta, se apagó la luz e inmediatamente se volvió a prender. Sin embargo, la de el locutor no se apagó. Entonces sí nos causó mucha extrañeza porque obviamente para que se hubiera apagado la luz a alguien tuvo que haber tocado el interruptor, ¿no? O hubiera sido alguna explicación, pero nada más fue en ese momentito, no fue un corto ni fue nada. Y entonces pues sí nos dio miedo porque los tres nos volteamos a ver. Y ya mejor no tocamos ese tema. Sí, pues nos quedamos contrariados, ¿no? Porque obviamente yo lo dije pensando en que pues obviamente aquí hay partes de su vida, aquí fue donde él se desempeñó laboralmente, donde él construyó este concepto que, bueno, a su estilo, él formó lo que era esto de Radio Terror. Tiene su participación en los medios de comunicación y los comentarios que hacen los demás comunicadores, compañeros periodistas y todo ello, pues me hacen ver que sí es así, no es de que haya sido un fantasma, sino que por supuesto dejó una huella en la radio. Otra ocasión, no solamente en el público, en el auditorio, han tenido esta duda de saber si falleció a causa de una maldición. Recuerdo también estábamos en la oficina, Nacho, y alguien de aquí mismo de Radio Fórmula nos estaba platicando, nos estaba comentando más bien si era cierto que cuando tuvimos un viaje de esos que se realizaban en diferentes partes que tuvieran cuestiones sobrenaturales, así como fue en Huasca con los duendes, como fue a Catemaco en un ejercicio en cuestión de los brujos, se manejó muchísimo que a Juan Ramón se le había entregado en Catemaco, porque estuvo presente en un ritual que se hizo a las 12 de la noche y que era ya muy común. Entonces se empezó la noticia a decir que ahí en ese momento lo entregaron. Nos estaban platicando y preguntando acerca de esto, que cómo había estado, y estaba una torre de CDs, pero estaba perfectamente alineada, o sea, no podría haberse caído. Y entonces estábamos acerca del tema, si lo habían entregado o no, nos estaban cuestionando, y de repente esa torre de CDs se cayó. No podía haber sido que alguien la empujara porque estaba recargada sobre una pared que está cerca del escritorio. Y entonces fue como una respuesta clara, en ese momento la sentimos, de
O sea, ¿por qué están cuestionando esto? Total que en este momento volvimos ya a cambiar de ese tema porque sentimos una respuesta también muy clara de estar cuestionando si lo habían entregado o no, cuando pues definitivamente no fue eso, también fue un rumor. Sí, Gina, el punto es que cuando hablamos de él hubo manifestaciones y vamos, o sea, sí estábamos platicando de esas vivencias, de esa etapa, de cosas relacionadas con Juan, y en ese preciso momento pues se hizo manifiesto. ¿Coincidencia? Yo no creo que haya sido coincidencia, sino que obviamente en el momento en que estuvimos platicando, pues algo ocurrió, su energía se manifestó, algo sucedió, Gina. Exactamente, y no solamente, bueno, eso fue en cuestión de cuando falleció, pero aquí en la misma cabina tuvimos situaciones extrañas. Nacho, que iba con él a diferentes casas, pues también tuvieron experiencias de este tipo, Nacho. Sí, fueron bastantes las cosas que nos ocurrieron. Recuerdo una vez que salimos a una transmisión en una casa donde había manifestaciones. Regularmente la empresa nos enviaba en una camioneta al equipo, que era el parapsicólogo, el pastor, Juan Ramón y yo. A mí me tocaba pues toda la parte esta del enlace, la grabación, grabábamos en video, grabábamos en audio. Y cierta ocasión fuimos allí a Satélite, donde ustedes no creerían, una casa muy bonita, pero que también estaba súper cargada de energía. Desde el momento en que ponías un pie adentro, se sentía como si te estuvieran observando por todos lados. Era una sensación rara, Gina. El aire como que estaba medio enrarecido, en una casa muy lujosa, por cierto. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de todos estos lujos y muchos focos, había una energía que no se podía negar. Bueno, pues esa ocasión también sufrimos una especie de ataque energético. Las cámaras empezaron a fallar, los micrófonos no se oían, una serie de cosas. Y para rematar, a la hora que nos queríamos retirar ya de ahí, el carro no quiso arrancar. Ahora que tú comentas eso, que por ejemplo el departamento de promociones, el licenciado Jorge Luis Castro, también Melissa, que siempre en los viajes nos apoyaba, había un equipo de las personas que manejaban esas camionetas que los trasladaban exactamente a las casas. Pues había choferes que decían, ¿no querían ir? No, yo ya no voy, porque siempre les ocurría algo. La camioneta no quería funcionar, sentían energías, llegaban a entrar y entonces pues ahí es cuando te preguntas, es que no pueden estar mintiendo cuando ellos mismos dicen, no, es que yo ya no quiero ir porque la última vez que fui sentí esto, vi esto, y entonces ellos mismos se resistían. Así es, Gina, desde que les decían, bueno, te toca a ti llevar a la mano peluda a una investigación. No, manda otra, por favor. Se ponían así. Eran buenos amigos, desde luego, ¿no? Sin embargo, sí, como a algunos les tocó vivir experiencias un poco duras, pues les fue entrando miedito, Gina. Y si quieres vamos a platicar de esto regresando del corte. Estamos en vivo y te estamos esperando. El Miedofón 5518-01-9325. ¿Volverá a la noche? Mañana te digo. Sabiduría en las redes. Ya fíjese, y es que los niños, las niñas, se ha dicho tanto acerca de esto. Muchos psicólogos tienen esta pregunta de padres de familia. Fíjese que mi hijo o mi hija tienen el amigo imaginario. Bueno, pues hay teorías, y teorías muy serias al respecto, de que los niños, desde que nacen, tienen una percepción especial. Pueden ver, sentir o escuchar ciertas situaciones sobrenaturales. Pero en ocasiones, cuando empiezan a hablar, que es entre 3, 4 o 5 años, pues ya empiezan a manifestar, es que vi esto, vi aquello, vi al familiar fallecido, en fin. Entonces es cuando muchos papás se alarman. Pero esta facultad, la parapsicología afirma que se va perdiendo en la medida que vamos creciendo. En la medida que el ser humano va perdiendo su inocencia. Y digo, afortunadamente se va perdiendo, porque sí es impresionante
ver, escuchar o sentir algo que no entendemos. Finalmente ellos al inicio, bueno, pues creen que es parte del mundo. Como no conocen el mundo, pues creen que es parte del mismo mundo. Lo que sí les espanta es la vibración del ser que se les acerca. ¿Cuántas veces se ha dicho que los bebés sienten cuando alguien los quiere? Por supuesto que lo sienten. Y sienten cuando alguien los rechaza, por supuesto. Es la vibración. Es extraño volver a escuchar en este horario, bueno, en la noche, la voz de Juan Ramón, y pues es el momento de homenaje. Ahora que hablábamos de las cosas extrañas, también, Nacho, ¿te acuerdas que nos compartió ya hace algunos años? Acaba de fallecer Juan Ramón, una compañera de aquí de Radio Fórmula lo encontró. Esa es una situación que hasta la fecha no tenemos explicación. Ella fue nuestra compañera, es nuestra amiga actualmente, y resulta que ya había fallecido Juan Ramón y lo vio en Centro Coyoacán. Nosotros al principio dijimos, ¿te lo imaginaste? Porque bueno, a lo mejor el hecho de haberlo recordado, que te haya impactado la noticia, pues a lo mejor confundiste a alguien. Dijo, no, yo estuve con él y ella no sabía que ya había fallecido. Es un día antes o algo así se enteró, y entonces, bueno, el relato y la entrevista que nos dio hace pues como 5 o 6 años está en el canal de YouTube Miedoteca del Terror. Si quieren ahorita la busco y les pongo la liga en el Facebook para que la chequen, porque hasta la fecha no encontramos explicación de por qué pudo tener ese contacto. Nacho, entre las preguntas que nos llegan también dicen, ¿fue Rubén García o Juan Ramón quien creó la mano peluda? Dice allá en el... ¿Creo? Sí, dice allá en el 94. Bueno, pues ni fue Juan Ramón, ni fue Rubén, ni fue en el 94. Así fue es. En 1995. El creador de la mano peluda fue Mario Córdoba, y quien empezó a conducir la mano peluda fue Rubén García Castillo. Mario Córdoba era director de la estación. Él tuvo esa idea que él la plasmó pues con la conducción de Rubén García, que él fue el primer conductor de la mano peluda. Después se fue Rubén García Castillo y estuvo el doctor Mauricio, el profesor Mares, después estuvo Jorge Gutiérrez Zamora, después estuvo Humberto Cantú, un breve espacio que estaban conduciendo Juan Ramón y Humberto Cantú, y después ya se quedó Juan Ramón en la mano peluda durante varios años, y un año después, cuando se fue Juan Ramón a EXA, fue cuando Rubén García Castillo regresa a la mano peluda. Así es, pues esa es la historia para los que no sabían y para esos que les gusta especular y les gusta poner nota, pues esa es la verdad, esa es la realidad, y si la querían saber pues lo hubieran preguntado, era suficiente con que preguntaran, ¿no? Fíjate, aquí Drake Kael nos dice, ¿sintieron algún tipo de rencilla o rencor con Juan Ramón? Se refiere a ti y a mí. Ajá. Por irse a EXA, obviamente era la competencia. Fíjate que no, rencor, rencilla, no. Nosotros, aunque él se fue, seguíamos en contacto, y después de que ese proyecto no funcionó, porque casi duró un año, o sea, no llegó ni al año, terminó en diciembre del año que se fue, agradecimos no habernos ido con él. Así es, como él mismo lo decía, ¿no? Las cosas se van a dar como Dios mande y como tenga que suceder. Así pensaba él, era su forma de decirlo, y de hecho cuando nos despedimos por última vez físicamente de aquí, de las instalaciones, era porque él ya traía un plan hecho. Obviamente siempre quedó la promesa de que pues si resulta bien, no sé qué, no sé cuánto, pues podemos ver si pueden ser incluidos en la plantilla y no sé qué. Sin embargo, él sabía y él nos encomendó que pues obviamente trabajáramos en este proyecto hasta donde se terminara, porque obviamente nosotros en ese momento no sabíamos qué iba a ocurrir con el programa, no sabíamos que estaban contactando a Rubén, y bueno, pues fue una decisión pues tal vez acertada de continuar con Rubén, ¿no? La última vez, por ejemplo, que yo hablé con él fue el 10 de mayo. Sí. Él falleció el 29, yo hablé el 10 de mayo antes, y esa fue la última llamada que tuve, motivo por el cual me impactó que 19 días después me hablaran de aquí de Fórmula para decirme
para comprobar si él había fallecido, porque entonces, como se empezó a correr el rumor, recurrieron así como que a la gente más cercana. Al preguntarnos a nosotros, pues también nosotros nos quedamos, no sabemos, y recurrimos a su hermana. Su hermana fue quien nos confirmó la noticia. Sí, nosotros teníamos cierto contacto con la familia de Juan. Fue en varias ocasiones, estuvimos con ellos y pues ya tantos años de trabajar juntos, llegamos a estar un poquito más cercanos también con su familia, tanto su mamá, su papá, su hermana, su esposa, el pequeño Juan y todo. Entonces no era que estuviéramos distanciados, simplemente pues las carreras profesionales, él escogió un trayecto y a nosotros nos tocó otro. Exactamente, y entre tantas peticiones y comentarios que estamos recibiendo, Nacho, esas reflexiones también fueron pues secciones que a ustedes les gustaron mucho. Había la del perrito, la de la mamá, la del papá, incluso cuando él tuvo muy mal a su papá, le hice una reflexión en el programa que incluso estaba llorando cuando la estaba mencionando. Su papá en ese entonces se mejoró, se puso muy bien, y también entre esas reflexiones está la de entrevista con Dios. ¿Tú la recuerdas? Con mi título de periodista recién obtenido decidí realizar una gran entrevista y mi deseo fue concedido. Se me permitió una reunión con Dios. Pasa, me dijo Dios, ¿así que quieres entrevistarme? Bueno, le contesté, si tienes tiempo. Sonrió por entre la barba y dijo, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme? Ninguna nueva ni difícil para ti. ¿Qué es lo que más te sorprende de los hombres? Y dijo, que se aburren de ser niños apurados por crecer, luego suspiran por regresar a ser niños, que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud, que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su hora actual, con lo que no viven ni el presente ni el futuro, que viven como si no fueran a morirse, y se mueren como si nunca hubieran vivido. Y pensar que yo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, dejó de hablar. Sus manos tomaron fuertemente las mías y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo, y para cortar el clima, le dije, ¿me dejas hacerte otra pregunta? No me respondió con palabras, sino con su tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos? Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que sí pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos para destruirla. Que lo más valioso en la vida no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los van a controlar. Que bastan unos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y que pueden tomar años en ser sanadas. Que aprendan que a perdonar se aprende practicando. Que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero lo compra todo menos la felicidad. Que a veces, cuando están molestos, tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a quienes los rodean. Que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que los amigos de verdad son tan escasos que quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. Que no siempre es suficiente ser perdonado por los otros, algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen, que lo que siembran cosechan. Si siembran chismes, van a cosechar intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad... El tiempo se nos ha acabado. Recordamos a Juan Ramón Sáenz como nuestro compañero, como nuestro jefe, como nuestro amigo, y que hoy está pues en los brazos de Dios. Buenas noches, y todos los audios los pueden escuchar también en Miedoteca, en YouTube. Buenas noches. Así es, en Miedoteca del Terror, ahí los pueden encontrar. Nos despedimos, yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos recordamos a un buen amigo. Que descansen.